Hemos estado hablando acerca de lo que necesitamos, por ejemplo, para ser promovidos, y estuvimos hablando acerca de aquellas personas de que dieron la mía extra, o aquellos siervos que hicieron solo lo que se les pidió, son llamados siervos inútiles. Para ser siervos útiles hacemos más de lo que nos piden, ¿verdad? Esa es la enseñanza de Jesús, tanto a los líderes como a seguidores, como a todas las personas. Debemos aprender este principio para todos nosotros. Luego de eso vimos cómo fue promovido David. David no fue promovido por lo que el papá le ordenó hacer, lo hizo, fue al campamento de sus hermanos que estaban en batalla contra Goliat. Él llevó unos quesos, unos panes y regresó con prendas de sus hermanos para decirle a su padre que ellos estaban bien. Pero fue promovido porque él mató a Goliat, que nadie se lo pidió, él mismo se ofreció a hacerlo. Y de tal manera que cada uno de ellos fue recibiendo la promoción porque hizo más allá de lo que se les pidió. Entonces ahora quiero, habiendo resumido un poco esto, continuar ese mensaje que dimos. En Génesis capítulo 22, verso 8, ustedes se recordarán que tuvimos o tenemos la historia de Abraham cuando Dios le pide a su hijo y va a subir el monte para sacrificarlo. Entonces ahora ya me voy yo a ese momento en que sube con su hijo Isaac. Y respondió Abraham, porque le dice Isaac: ¿y dónde está el cordero o lo que vamos a sacrificar? No lo veo por ningún lado. Y entonces Abraham le contesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Tú te imaginas para Abraham subir el monte y contestarle al hijo: Dios se proveerá cordero para el sacrificio, tú tranquilo, hijo mío? Y el hijo no sabía lo que le podía esperar. En el verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, sustituyó al hijo por un carnero, cosa que Dios no le pidió. Dios no le pidió el carnero, que quede claro. Esto ya es de la voluntad de Abraham, más allá de la obediencia de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Se recuerdan que la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá? Ese nombre fue mencionado por Abraham hacia Dios ese día. Y de ahí todo, sí, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y a veces no sabemos de dónde viene. Viene de esto. En el verso 16 le dice el ángel: por mí mismo he jurado. Anota esa palabra, jurado. Ponle, jurado. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, que fue sacrificar el carnero, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, el cual Dios le pidió, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Le he puesto por título la enseñanza de hoy: el día que Dios juró. Él dice que nosotros no podemos jurar, simple y sencillamente porque ¿por qué podemos jurar? Sin embargo, Dios, no encontrando otro mayor que Él por quien jurar, juró por sí mismo. Mira, una cosa es cuando Dios nos habla y nos hace una promesa, otra es cuando la jura.
sabemos que aunque no lo jure, Él las va a cumplir, porque Dios no miente. Pero entonces, ¿por qué jura? Dice que el juramento se pone para el final de toda discusión, como para decir, mira, te estoy pidiendo que me creas y por lo tanto te lo voy a jurar. Eso lo hace Dios. Nosotros los hombres, dice Él, no juréis, pero Él sí lo hace. Ahora, aquí quiero que noten algo que es bien importante. En Hebreos capítulo 6, verso 13, el escritor de Hebreos va a citar este mismo hecho, este acontecimiento. Pero para que quede claro a qué se refiere con que te bendeciré, porque eso es muy amplio. O sea, Dios te bendiga, eso es muy amplio. No sé si me explico. Otra cosa es, por ejemplo, cuando le dijeron a María, y bendito sea el fruto de tu vientre. Entonces, cuando Hebreos, o el escritor de Hebreos va a citar esto, dice de esta manera, o lo escribe de esta forma. En el verso 6 del capítulo, en el verso 13 del capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré ¿con qué? Abundancia, y te multiplicaré grandemente. Este escritor, para dejarnos claro a qué se refería cuando dice te bendeciré, él dice te bendeciré con abundancia. Yo quiero pedirles un favor a todos. En esta época que estamos viviendo, ya hay gente que se autoabandonó. Dijo, no hay nada que hacer, no hay nada por qué luchar, que esto se quede así, ya definitivamente no voy a encontrar trabajo, no puedo abrir una empresa. Y yo digo, si ya encontraste 10 razones para fracasar, más te vale que busques una buena razón para triunfar. Y creo que una buena razón para salir adelante es que Dios juró bendecirnos de esta manera a Abraham y su simiente. Ahora quiero que pongan un poquito de atención a esto, porque se pone súper interesante. Ustedes que están acá, pónganle atención a esto. A parar un poco. Mira, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? A su hijo, ¿qué? A su hijo Isaac, a su único. Lo va a presentar en sacrificio cuando el ángel le dice, hey, no hagas eso, no hagas eso. Ya yo sé que temes a Dios al no rehusarle al hijo único. Entonces él voltea a ver, encuentra al carnero trabado en un zarzal, lo toma y lo sacrifica en lugar del hijo. Entonces, por la fe se dio por sacrificado Isaac, ¿verdad? Pero aunque no lo sacrificó, pero es un carnero el que sacrifica. Y le dice Dios, por cuanto hiciste esto de sacrificar al carnero, pon atención, y no rehusarme a tu hijo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Ojo, porque esto se pone interesante y fenomenal. A mí me palpita algo aquí adentro. Dios hizo de Abraham un hombre muy rico y lo hizo un gran ganadero. ¿Se recuerdan? Eso surge del sacrificio del carnero. Le dice, te bendeciré con abundancia. Se refería a la multiplicación de ese carnero. Y multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué tu descendencia? Porque le ofreció a su hijo. Entonces iba a ser bendecido en su descendencia e iba a ser bendecido en todo lo que significaba o representaba el carnero. Pero nosotros debemos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, me urge que bendigas la economía de mi casa, de mi hogar, de mi empresa. Ustedes saben que solo en Guatemala, según las noticias nos dicen, el 70% de la población ya fue afectada económicamente. Si pretendemos salir de forma natural, es difícil que lo logremos, pero si nosotros vamos delante de Dios como fue Jacob, ¿sí? Como fue Abraham, como fue Isaac, que de hecho somos tan bendecidos como ellos, porque el libro de Gálatas dice que la bendición de Abraham nos fue dada a los gentiles en Cristo Jesús.
En ese monte donde ocurrió eso, no porque fue al monte y dijo, voy a subir al monte a hacer una declaración. No, él no subió a hacer al monte una declaración, él subió al monte a ofrecer. Y ofreció a su hijo, a quien le dijo, hey. Dios no ha pedido sacrificios humanos, solo hizo para probar a Abraham. Era su único. Y al ponerlo ahí, Dios le dijo, voy a multiplicar tu descendencia por cuanto no me negaste al hijo. Y te voy a bendecir con abundancia por cuanto sacrificaste el carnero. Las dos cosas, el carnero eran el trabajo, el negocio, digamos, al que Abraham se dedicaba. Y el hijo su descendencia. Dios bendiga nuestra descendencia y bendiga nuestro trabajo. Así que escríbelo. Dios bendice mi descendencia. Dios bendice el fruto de mi trabajo. Escríbelo allí. ¿Esto está bueno o no? Va. Entonces, a eso lo puedes unir acá. 2 Corintios 9:10 dice. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por favor, si pueden ustedes circular, subrayar o escribir en algún lugar la palabra sementera. ¿Qué es lo que Dios va a multiplicar? Ok, Él va a proveer y multiplicar ¿la qué? Sementera. ¿Sí o no? ¿Dónde está qué? La semilla. Todo buen sembrador sabe que debe escoger su mejor semilla si quiere tener su mejor ¿qué? Cosecha. Y entonces dice acá, aumentará los frutos de vuestra justicia, y el fruto proviene obviamente de la semilla. Abraham, de nuevo, quiero volver a él. Él dijo, voy a aumentar, voy a bendecir, ¿sí? Tu sementera, por lo tanto tu descendencia. ¿Cómo puede ser posible que Abraham llegó a ser ese padre de multitudes que Dios le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas porque así será tu descendencia? Pero para pasar allí le dijo, ¿me darías tu hijo? Para Abraham ya sé que sí, por lo tanto multiplicaré tu descendencia. Y me trajiste un carnero, y te voy a bendecir con abundancia. Allí en ese monte pasó eso, y en ese monte es donde a Dios se le nombra Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. La situación no es fácil para nadie, está difícil, está complicada. Pero aquellos que confían que es Dios el proveedor, duermen en paz porque saben que Dios se las va a arreglar para hacer llegar recursos a tu familia o a tu trabajo. Noten algo. Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. No dijo Dios proveerá, dijo Dios se proveerá cordero. Sin embargo, lo que encontró en el monte fue un carnero. Entonces ahora hablemos de cómo Dios se proveyó cordero. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, Dios se proveyó ¿qué? Cordero. Mira, Él exigía al cordero sacrificado para el perdón de pecados. Esos corderos los traían y el sumo sacerdote se encargaba del sacrificio. Pero aquí Dios se está proveyendo a Él mismo su propio cordero para perdonar los pecados de todos nosotros. Es aquí donde se cumple. Dios se proveerá cordero, porque es el cordero de Dios, no el cordero de los hombres para Dios, sino el cordero de Dios para Dios. Wow.
Eso a mí me llena de emoción porque Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y derramó su sangre por todos nosotros. Si Dios le pidió a Abraham a su hijo y Abraham no rehusó a su hijo, ¿cómo podría entonces Dios rehusar a su propio hijo? Y entonces dice, el que nos dio, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿no nos dará con él todas las demás cosas? ¡Wow! Y ojo, Abraham tampoco escatimó a su propio hijo y Dios le proveyó todas las demás cosas. Y ojo, para aquellos que querían algo más profundo y todo, pues ahí está. Es impresionante lo que ocurre con Jesús, Cordero sacrificado. Efesios 5:1. Ahora sí, agárrense de la silla donde quiera que estén. Esto se va a poner de mejor todavía. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Subrayen amó, amar. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cordero de Dios. Lo que viene, por favor, subráyalo, porque esto te va a quitar algunas cosas que en la mente quizás te han puesto personas que sin leer tan solo dan opiniones. Subraya lo que viene, creo que va a ser muy edificante para tu vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda. ¿Qué palabra está ahí? Ofrenda, estoy hablando de Jesús. Sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue la ofrenda de Jesús para con su Padre. El equivalente a lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Dios no lo dejó, dijo, si no me rehusó su hijo Abraham, viene Dios y no nos rehúsa a su propio hijo. Mira, una cosa es creer en el sacrificio que Jesús hizo y otra cosa es ver el amor de Dios de haberlo entregado por nosotros. Si hay algo que el ser humano no aguanta, es ver a sus hijos sufrir. Yo quisiera que nos pusiéramos a pensar por un momento qué vivió, qué sintió, por qué pasó Dios Padre cuando vio a su hijo en la cruz del Calvario. Es que nosotros, como leemos el verso y lo hablamos, hoy estaba yo orando al Señor y le decía: Padre, yo quiero orar a ti. Y cuando oro normalmente uso los versículos porque me amparo en lo que está escrito para que mi oración sea más eficiente o más eficaz delante de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces le digo, antes de empezar a hablarte, Señor, yo sé que cito tu palabra cuando oro, pero no la quiero citar como que te estuviera predicando. Ya. Sino la quiero citar como aquel que la está creyendo, que te estoy creyendo a ti. Y mientras leía este verso decía: Señor, ¿qué pudo haber sentido el Padre de ver a su hijo en la cruz del Calvario?
Espérame. Porque el que lo dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El que lo dio fue el Padre. No sé si me logro explicar. Jesús en la cruz del Calvario, que puso su vida voluntariamente, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar, dijo, fue entregado por el Padre. Ver a tu hijo sufriendo en la cruz, o ver a tu hijo sufriendo y saber que tú lo entregaste. No estoy hablando que tú lo traicionaste, ese fue Judas. Eso es otra cosa. Estoy hablando de la entrega de darlo al mundo por nosotros. Eso debe haber sido no quiero ni imaginar lo que vivió Dios. Claro, él sabía que si Abraham creía que al entregar a su hijo Dios era capaz de devolvérselo de entre los muertos, ¿cómo no lo habría de creer el padre de Jesús, sabiendo que sí habría de resucitar? Pero aunque vaya a resucitar, no podés obviar y quitar de en medio su sacrificio y su sufrimiento. Ahora quiero que comprendas esto. Dice Efesios que Él se entregó a sí mismo como ofrenda, en olor fragante, un sacrificio acepto a Dios. En otras palabras, ¿qué fue Jesús en la cruz? La ofrenda que Dios mismo se proveyó. Yo digo, Padre, pero si nosotros podemos ofrendarte, ¿por qué te tenías que proveer tu propia ofrenda? Y ahora tiene sentido cuando Él dice, Él da semilla al que siembra. Él es el que la da. Él es el que la provee. No le damos a Dios nunca nada que Dios no nos haya dado antes. Si le vamos a dar algo a Dios es porque Él ya lo dio a nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No podemos esperar que todos comprendan esto, porque el mismo Pablo dijo, ninguna participó conmigo, solo una. Solo una tenía ese entendimiento en aquel entonces, los filipenses. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El mismo calificativo que le dio al sacrificio de Jesús en la cruz, sacrificio agradable a Dios en olor fragante, es el mismo calificativo que le da a nuestras ofrendas. Entonces, mientras algunos te pueden criticar por hacerlo, juzgar, señalarnos, perseguirnos, Dios dice, no. Eso es sacrificio agradable a mí en olor fragante. Lo que enviasteis. Y cuando dice enviar, como que estamos en esa época, ¿no? De buscar la manera de enviar la ofrenda. El 19 es la palabra que te tengo acá.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer una pausa en esto y quiero regresar a cuando estaba diciéndoles, cuando oro le digo, Señor, voy a usar las escrituras, las uso, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra, ¿verdad? Pero no como predicándole a Él, sino como recordándome en lo que estoy creyendo. Y de pronto orando, siento un impacto que algunos han perdido su sinceridad para hablar con Dios. Tú puedes decir, bueno, esto se acabó, hay que cerrar el negocio. Sí, pero no la provisión. Y como que, ahora vamos a ver qué pasa. Señores, no entren en ese estado. Esto va a durar más tiempo. Y tenemos que acudir al Señor. Y ser sinceros, Señor, decíselo. Sí me preocupa mi situación económica. Hemos estado tensos en casa, discutimos, pero hemos llegado a un acuerdo que te vamos a creer a ti con todo el corazón. ¿Qué nos cuesta ser sinceros con Dios en lugar de andar fingiendo que somos los superhombres y supermujeres super mega espirituales cuando por dentro estamos afligidos, tenemos afán, preocupaciones? Vamos delante de Dios. Vamos delante de Él y yo digo, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor, multiplícales. Mira, Proverbios 27:18 nos enseña, quien cuida la higuera de su pueblo, comerá su fruto. Quien cuida una higuera come de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y quiero irme a esta historia porque vimos cómo Jacob combatió al espíritu de Labán, que le bajaba el salario y lo dejaba sin nada, y reinventó su manera de procrear a los carneros, a las cabras y las ovejas, y Dios bendijo la reinvención. Y así pudo combatir a Labán. Pero ahora vamos a aprender cómo se combate a Madián. Jueces 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No fueron 3 meses, no fueron 6 meses, no fue un año, fueron 7. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo
empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo no creo que clamaron al séptimo año, yo creo que se pasaron 7 años clamando. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, o sea, yo creo que oraron todo el tiempo, pero este último clamor, como que iba a poner final a aquella temporada. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis. La escritura dice: confiad en Dios y viviréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ahora les manda un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, de la esclavitud. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Había que esconder eso poco de comida que quedaba, porque los madianitas se lo llevaban. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ok, sí, soy esforzado y valiente, pero no se mira claro. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿verdad? Yo le hubiera dicho: y además tú decís que soy varón esforzado y valiente, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No creen ustedes que nosotros también tenemos esa duda? A veces, ¿por qué nos viene esto? ¿Cómo saldremos de esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Si eso es pasado, pero ahora nos interesa el futuro, porfa. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, que conste porque él les dijo la razón. 14. Y mirándole Jehová, no le habló. Una cosa es hablarle a alguien, otra cosa es quedársele viendo para hablarle. Cuando tú te le quedas viendo a alguien para hablarle, le estás diciendo: poneme toda tu atención, te voy a hablar. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Cuál? ¿La esforzado y valiente? ¿O la fuerza de que adentro de su corazón permanecía que él creía que Dios era capaz de sacarlos? Pero ¿y dónde está todo lo que nos han contado? Ya van 7 años de esto. Y le dice: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ojo, he aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pregunto, a ver, estudiantes, he aquí mi familia es pobre y yo el menor. ¿Y quién no estaba pobre después de 7 años de haber sido saqueados? Yo no estaba diciendo nada nuevo.
ni estaba diciendo nada que los demás no estaban padeciendo. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Eso te debe bastar. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo.